Perfecto, buenísimo. Ya está ingresando la gente. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a todos y todas a las actividades del encuentro de innovadores públicos acá en Peñalolén. Acá en el laboratorio de gobierno, bienvenidos. Tenemos un taller bien entretenido con la gente del municipio de Peñalolén. Así que, hola a todos y todas. Ya estamos comenzando. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Cualquier cosa, les pido mantener como los micrófonos en silencio y vamos a esperar que se vaya conectando el resto de las personas. Bueno, Hola a todos, ya se van conectando más. Perfecto, bienvenidos todos y todas. Perfecto. Entonces, yo creo que tenemos un par de minutitos más para que se puedan conectar las últimas personas. Y bienvenidos todos y todas. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Me presento, mi nombre es Raúl Enríquez, soy parte del equipo del Laboratorio de Gobierno de los equipos de la Consultoría de Investigación, junto con, hoy día también me está acompañando Constanza Pérez, que es parte también del equipo, consultora en diseño organizacional, y les queremos presentar el taller digital que vamos a estar realizando junto con el municipio de Peñalolén, que es ideando soluciones innovadoras a desafíos públicos complejos desde los gobiernos locales. Entonces, en ese sentido, queremos presentar este ejemplo que se da desde la región de la región metropolitana. Para eso, para que nos vayamos conociendo, les pido que desde el chat puedan escribir su nombre, su institución y comuna y país comuna o país de donde de donde nos están escribiendo. Así que sin pena nos pueden estar escribiendo desde el chat para que nos puedan decir su nombre, institución y comuna. Por ejemplo, Hernán Díaz, que viene del IPS, bienvenido, también es de Santiago. Les invito al resto a que puedan escribir sus nombres, institución. Fernando Bailón, también, muchas gracias. Bienvenido, Fernando. Del DAS de Hualpén, buenísimo. Desde tan lejos, también Sectra de Santiago con Daniela. Giuseppe Imperiale del Instituto de Seguridad Laboral, muy bienvenido, Giuseppe. Catalina desde Peñalolén. Paula Cruz del Ministerio Público desde Antofagasta, Osman también de la Municipalidad de Maipú, creo que Osman nos pudimos conocer en algún momento en algunos talleres en Maipú, Nina del Centro de Innovación Pública Digital, allá en Bogotá, muy bienvenida, desde Colombia también nos está acompañando Nina, y bueno, sin necesidad de perder más tiempo, les quiero presentar ahora a las recomendaciones para mantener una buena comunicación durante este taller. Primero, mantener las cámaras encendidas para que podamos tener como las reacciones de ustedes, estar como mirándolos, pero mantener el micrófono apagado y si necesitan, por ejemplo, cuando nosotros les digamos cuando tienen que iniciar las actividades, les pido que puedan levantar la mano. Así que ubiquen el botón de levantar la mano dentro de Zoom para cuando quieran intervenir y nosotros vamos a estar dando la palabra en algunos momentos. Ahí les vamos a estar diciendo como en este momento queremos que puedan levantar sus manos. También es muy importante el tiempo para que esta sesión salga bien. Nosotros nos preocupamos de cumplir con el tiempo. Espero que cuando tengan la oportunidad de hacer sus intervenciones en alguna pregunta, sean bastante breves y concretos para que podamos como aprovechar el tiempo que tenemos, considerando que todos tenemos varias cosas que hacer también. Y les recomendamos, por favor, puedan cambiar sus nombres dentro de como participantes, puedan ocupar sus nombres también para que nosotros podamos tener como claridad de quiénes asistieron al taller, para que posteriormente pueda llegar a algún tipo de certificación. Así que, por favor, coloquen, si tienen problemas, no saben cómo cambiar su nombre, coloquen encima de su imagen o de su nombre y en los tres puntitos tienen que colocar ahí renombrar. Y con renombrar está perfecto. Entonces, les quiero presentar a los talleristas que tenemos el día de hoy. Un agrado para nosotros, quienes nos acompañan. Primero, Catalina Gofre, que es subdirectora de Innovación y Exploración de la Corporación Yunus de la Municipalidad de Peñalolén. Muy contento de que también esté acá y está terminando también un magíster relacionado a innovación. Alonso Fernández, que es cientista de datos,
que trabaja para el Observatorio de Gestión Local, también de la Municipalidad de Peñalolén, y también está desarrollando un magíster en Ciencia de Datos, así que muy bienvenido a ambos. ¿Y cuál es el objetivo de este taller? Nosotros queríamos, como dentro de las conversaciones, que podíamos compartir casos de éxito local para poder abordar desde la estrategia de innovación desafíos públicos que son complejos, sobre todo en la idea de generar valor público para los territorios. Entonces, ¿qué aprenderemos? Primero, entenderemos la importancia de innovar en base a herramientas para poder abordar estos desafíos complejos. Segundo, conocer los casos de éxito que se están desarrollando en Peñalolén. Y también tener algunas herramientas para iniciar un proyecto relacionado con un desafío complejo en los gobiernos locales. Hay mucha gente que viene de municipios, por ejemplo, Osman que nos decía que venía desde Maipú, hay mucha gente también misma de Peñalolén, así que les invitamos que puedan, por ejemplo, ocupar estas herramientas. Desde un ratito más también les vamos a compartir el kit para que incluso los puedan ocupar en sus mismas instituciones. Entonces, en ese sentido, la agenda del día de hoy es como darle un poquito de contexto de cuáles son los ejes de innovación que trabajan desde Peñalolén, conocer el caso de la corporación Yunus que está innovando en el temas de economía circular y también el caso del Observatorio de Gestión Local que está innovando en temas de seguridad barrial desde los datos. Y al final les vamos a ir viendo cuáles van a ser los kits para abordar los desafíos complejos. Entonces, en este momento les pido que puedan ingresar a Menti, pueden escanear este código o ingresar a menti.com con el código que estamos ahí copiando dentro del celular y podamos compartir, por ejemplo, por qué estamos acá. Entonces, les pido que puedan, por ejemplo, ir respondiendo las preguntas de por qué están acá el día de hoy en este taller. Bien, diagnosticar desde lo local es súper importante. Ahí vayan como colocando sus respuestas. También nuevos aprendizajes. Es bien interesante cómo podemos ir conociendo a partir de la experiencia desde los territorios cómo se van desarrollando estas como soluciones de desafíos complejos. Les invito a que puedan como ingresar en el link de Menti que les tenemos ahí. ¿Me escuchan bien o no? Ahí, por ejemplo, Camilo Celes me comenta que está escuchando un poco como ya, creo que ahí se me fue el audio. Se escucha un poco bajo, creo. Ya, Podría ser un poquito ahí. de volumen. Perfecto, entonces ahí voy a tratar de como hablar un poco más fuerte, voy a empezar a arreglar también mi micrófono. Les pido que ahí puedan ir como respondiendo también. Ya vamos muy bien, ya tenemos más o menos claro que uno, el que va ganando, el tema relacionado con los aprendizajes, la ideación con las comunidades, también es bien interesante. Vamos a aprender ahí un poco de cómo se está trabajando desde los gobiernos locales y también la ideación en base a evidencia. Entonces, vamos a seguir con nuestra presentación y queremos, queremos comentarles qué entendemos por desafíos públicos complejos. En un principio tenemos que entender que los desafíos públicos es como queremos abordar un problema, pero los desafíos públicos complejos tienen el tema de que son o pueden sentirse inabordables o generar como la interacción con muchas otras instituciones, con muchas otras personas. No podemos trabajarlos solos ni tampoco se pueden abordar de un tiempo muy definido, muy acotado. Entonces tenemos que ir trabajando como mucho más ¿cómo decirlo?, mucho más colaborativamente. En ese sentido, queremos primero entender cómo es que lo hicieron y cómo lo abordaron estos desafíos desde la Municipalidad de Peñalolén. Y para eso quiero invitar a Catalina que nos pueda comentar cómo lo hicieron desde el municipio. Catalina, por favor. Hola a todos y todas. Bueno, sabemos que hoy en día los desafíos que debemos enfrentar, cierto, como institución, son bastante complejos, sobre todo desde el punto de vista económico, social y también medioambiental, a la cual nos hemos visto enfrentados. Y desde ahí, dale Raúl, es súper necesario poder identificar y movilizar, ¿cierto? Poder construir nuevos paradigmas para potenciar el desarrollo a nivel local y un desarrollo a nivel local con sentido, con propósito. Y ese propósito tiene que ver mucho con el mundo en el cual hoy en día estamos conviviendo y que en ese mundo hoy en día también caben muchos otros mundos, de los cuales sí también tenemos que hacernos cargo desde esa diversidad territorial a la cual nos convoca, y también entendiendo que, dale Raúl, y entendiendo que también desde Peñalolén
exploramos caminos de transición a este nuevo mundo. Y a este nuevo mundo entendiendo, como les comentaba, desde la diversidad y también desde la realidad territorial. Por lo tanto, es súper importante, ¿cierto? Y relevante poder considerar que, dale Raúl, que hoy en día también, a partir de estos 3 últimos años, nos hemos enfrentado ciertos momentos complejos y muchas demandas de la ciudadanía, dado por la pandemia, por la situación económica, porque muchos nos tuvimos que reconvertir, buscar alternativas de solución para temas desde el punto de vista de salud. Hoy en día nos enfrentamos al cambio climático, a los temas de seguridad, que más adelante Alonso les va a comentar, y nos ha obligado y nos ha ido empujando, ¿cierto?, a desafiarnos y a repensar también nuestra relación con la comunidad. Vamos. Y entonces hoy en día nos convoca a partir de este encuentro de innovadores públicos para generar también un espacio de pausa que es muy necesario como parar, para poder reflexionar y buscar nuevas formas de dialogar con la comunidad, muy necesarias en estos últimos tiempos. Dale, Raúl. Y también nos hemos dado cuenta que hemos tenido que repensar nuestras formas también de responder a la comunidad. No tan solo desde el punto de vista comunicacional, cómo nos enfrentamos a la comunidad, sino también cómo somos capaces de responder frente a las necesidades y los intereses de la comunidad, pero con soluciones que estén ligadas a la innovación. Y finalmente nos hemos dado cuenta que desde Peñalolén, el ADN de innovación está también en nuestra gestión y en la forma en la cual habilitamos la innovación en Peñalolén. Y desde ahí nuestra querida alcaldesa, ¿cierto?, entiende que la innovación significa para nosotros cambiar el switch interno, el cambiar el switch interno también entendiendo de que cómo nosotros como funcionarios públicos somos capaces de no seguir haciendo las cosas como siempre la hemos venido haciendo. Ella nos dice que cuando tú te enfrentas a un problema ya no es no puedo hacer nada, no tengo las herramientas, sino las personas y los funcionarios se tornan en una mirada distinta y dicen qué podríamos hacer para cambiarlo. Entonces, la autoridad, ¿cierto? Y sobre todo en temas de innovación, el propósito que nos mueve y nos convoca es cambiar las formas de hacer las cosas, es un poco salir de esta caja, mover el límite, y de esa manera de mover el límite nos permite romper estos dogmas que están ligados muchas veces a la burocracia, al exceso de tramitaciones y también las demandas de la comunidad requieren de una respuesta rápida y cómo los gobiernos locales hacen frente a eso, y también entendiendo la forma en la cual repensamos nuestra relación con la comunidad, tiene que también, y tiene mucho que ver con fortalecer un liderazgo horizontal, un liderazgo horizontal que permita, en el fondo, comunicarnos y entender los intereses y las realidades de la comunidad de una manera mucho más cercana, de una manera mucho más colaboradora con nuestros vecinos y vecinas. Alonso. Sí, bueno, tomando esa idea, principalmente lo que dijiste, tal vez de cambiar la forma de hacer las cosas. Nosotros en Peñalolén hemos ido desarrollando, digamos, con este proceso de reaprendizaje y de volver a pensar de cómo hacer las cosas, de que nuestros procesos de co-creación deben ser vinculantes a todos los niveles. Nosotros ya no trabajamos, digamos, desde esta lógica más jerárquica, intentamos dar fortalecer este liderazgo más horizontal, generando instancias de participación donde los directores, los funcionarios y las jefaturas confluyen juntos para generar soluciones a problemas que han sido complejos que han ido surgiendo a raíz de la pandemia. En este caso, estos procesos de pensamiento nos han llevado a generar instancias, a generar procesos participativos y innovadores respecto a la gestión local. Y eso baja a las direcciones municipales. Como se puede ver en la siguiente lámina, tenemos diferentes ejes de gestión de innovación, dale Raúl, donde nosotros hemos puesto nuestro sello, particularmente en medio ambiente. Nosotros tenemos un sello verde, hemos ido trabajando de una forma súper innovadora dentro de la municipalidad. Respecto a temas de comunidad y participación, hemos desarrollado procesos de presupuesto participativo donde los vecinos llegan y ellos mismos son las personas que eligen, votan y diseñan sus soluciones. Procesos de transformación digital que han sido co-construidos con la comunidad, tales como la ORS digitalizada. Procesos de desarrollo sostenible, donde el gran ejemplo es el que va a presentar hoy día Catalina Jofré con la corporación Yunus. Y finalmente en temas de gobernanza,
y de información, tenemos el Observatorio de Gestión Local, que es el que presentaré yo. Dale un punto más, el que viene. En ese sentido, muchas gracias a Catalina y Alonso por darnos este contexto. Muy importante que los casos que vamos a ver ahora es como desde lo local y con las comunidades y de forma transversal entre los distintos funcionarios, se ve una forma de tratar de abordar estos desafíos públicos complejos que nos puede dar también lecciones a quienes estamos en los gobiernos regionales y también en los gobiernos locales, en el gobierno central. Para eso, el primer caso, que tiene que ver mucho con el tema de medio ambiente, con el tema de reciclaje y el tema de economía también, queremos invitar, por ejemplo, a cómo poder resolver desafíos complejos desde la economía circular mediante codiseño de iniciativas con la comunidad. Entonces, en ese sentido, quiero invitar a Catalina que nos pueda como comentar lo que han podido realizar durante este. Bien, bueno, nosotros en Peñalolén tenemos una corporación de desarrollo económico local, que principalmente todos los municipios en Chile tienen una... más grande que de la de la... Ay, sí, Marcela, gracias. Todos los municipios en Chile tienen una oficina laboral, tienen una oficina de desarrollo productivo, y en Peñalolén, a partir del año 2019 y desde el año 2006, contamos con una gerencia integral, ¿cierto?, de Corporación de Desarrollo Económico, que permite entender la empleabilidad y la gestión del emprendimiento de una forma integral, ¿ya? Entonces, de alguna forma, Yunus te ayuda a construir tu propia visión de futuro, que permite conectar el empleo, el emprendimiento, la capacitación, la innovación y sobre todo aquellos grupos inclusivos que se encuentran en el piso -10 y que requieren en el fondo construir su propia visión de futuro a partir desde el emprendimiento y la mejora de la empleabilidad. Vamos, Raúl. Por lo tanto, Yunus, los grandes énfasis que hoy en día tenemos tiene que ver con el desarrollo de competencias, principalmente con entregar y habilitar a las personas en el desarrollo de habilidades en distintas rutas de formación en oficio. Por otro lado, tenemos el desarrollo de MIPES o pequeños emprendedores que requieren tener una mirada integral en sus procesos de intervención para poder comercializar desde la dinamización comercial. Por ahí tenemos una marca hecha en Peñalolén. También contamos con una tienda colaborativa, una agencia de publicidad y creatividad que permite en el fondo mejorar la rentabilidad y la competitividad también de los emprendedores de Peñalolén. El área de gestión inclusiva, que principalmente es un acompañamiento, ¿cierto?, a los grupos prioritarios, que como les decía, están en el piso -10, como mujeres, personas mayores, personas con antecedentes penales, personas en situación de discapacidad, que por medio de un equipo multidisciplinario pasan por un proceso acompañado para crear el proyecto ocupacional que requieren para poder desarrollar su proyecto productivo. Por otro lado, tenemos el área de desarrollo laboral, que finalmente en todos los municipios se conoce como la Oficina de Intermediación Laboral, que son la OMIL, y aquí se hace un proceso de acompañamiento, ¿cierto?, de coaching, de asesoría laboral, que permite a la gente encontrar un trabajo o cambiarse de trabajo por una mejor oferta. Y también, y aquí vamos a hacerle zoom y vamos a conversar un poco más sobre el área de exploración, que finalmente es innovación, y vamos a contarle principalmente un caso específico que junto con el equipo Bárbara Rogel estamos trabajando en temas de economía circular y en habilitar, en entregar habilidades verdes para la comunidad, y todo esto bajo el gran paraguas, ¿cierto?, del desarrollo económico inclusivo, justo y sostenible, con este enfoque de género, que permite en el fondo equiparar la cancha en la cual nuestra comunidad se encuentra. Vamos. Entonces, para hacer una breve descripción de nuestra visión, la Corporación Yunus, que a través de la innovación, ¿cierto?, la articulación y la formación, construye este nuevo paradigma de desarrollo económico local sostenible, pero como marco metodológico desde el ODS de la Agenda 2030 de la ONU, como el fin de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades y la producción y consumo responsable, con la finalidad de potenciar y disminuir la brecha de desigualdad, pero desde la realidad territorial, y que esto nos permita en el fondo transformar la calidad de vida de las personas de Peñalolén.
Y eso nos ha permitido a lo largo de la historia de intervención que hoy en día tiene la Corporación Yunus poder implementar distintos proyectos y articular distintos actores del ecosistema, tanto público como privado, empresas, organismos del Estado. No hemos adjudicado proyectos Corfo que hemos podido, ¿cierto?, poder ejecutar con otras comunas y también trabajar fuertemente hoy en día los temas de economía social. Bueno, y desde exploración, que es así como nosotros le llamamos al área de innovación, vamos a hablar sobre economía circular, que es uno de nuestros portafolios de proyectos que hoy en día tenemos como corporación. Vamos. Y esto nos ha permitido, en el fondo, desde la exploración y desde la innovación, nos moviliza, ¿cierto?, encontrar y leer estas brechas y señales del futuro, que son emergentes de poder visualizar, en donde Yunus sí puede innovar y sí tiene la necesidad de innovar. También nos moviliza dinamizar este ecosistema, como les comentaba, articular estos aliados y las nuevas formas de trabajo con las cuales podemos implementar desde organizaciones del sector público, privado, ONG, fundaciones, para detonar ciertos procesos creativos, incorporando nuevas formas de hacer gestión de la innovación para el desarrollo de desafíos públicos, que también nos convoca desde la realidad territorial. También nos hemos dado cuenta que toda innovación nace y se origina de una idea central, creada, originada por una necesidad. Nos fuimos también muy obligados por el tema de la crisis económica, y hace poco, o sea, seguimos en temas de COVID, pero en el fondo toda innovación, quiero transmitirles que nace y se inspira también de la creatividad y la imaginación, pero sobre todo del trabajo basado en evidencia, es decir, una evidencia que nace del diagnóstico, como ustedes hablaban en Menti, que está causada por un problema raíz, y que no solamente hay que mirarlo desde el síntoma, sino como más bien entendiendo el problema desde un problema raíz mucho más profundo. Entonces, desde ese lugar, nosotros logramos abordar la economía circular como un eje de interés para la comunidad. Desde el año de principios del año 2022 comenzamos a pilotear, ¿cierto? Y darnos cuenta que era necesario abordar con los emprendedores una estrategia de sostenibilidad ligado a lo económico, para poder explorar nuevas técnicas y metodologías de diseño en una producción sustentable. Es decir, que los emprendedores pudiesen incorporar técnicas de sustentabilidad en sus negocios, cosa que les pudiese dar un valor agregado a su propuesta de negocio en su cadena de valor, y es ahí donde incorporamos 5 grandes programas que tienen que ver con la experimentación en biomateriales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con afieltrado en húmedo, con un foco antropológico y productivo, el del trabajo con el well felting. Hoy en día también nuestras emprendedoras están creando por medio del well felting lámparas con una lógica mucho más sustentable. También estamos trabajando con distintas diseñadoras en asesoría en diseño y producción circular, porque eso significa cambiar la modalidad en el modelo de negocio, y sobre todo en el reciclaje también fuertemente de bolsas plásticas, convertirlas en nuevos productos, y ahí estamos trabajando con una emprendedora muy conocida que se llama Piña Zero Waste, que nos ha ayudado y está ayudando a otras emprendedoras también a poder salir de esa caja y poder innovar, ¿cierto?, en crear nuevos productos a partir de este nuevo ecocuero creado con bolsas plásticas, y eso nos permite de alguna forma acelerar estos nuevos modelos de negocio verde. La foto que ustedes ven ahí es el lugar donde nos tocó habilitar un espacio especializado, ¿cierto?, con maquinaria, con insumos, con implementos, y ahí también significa que el equipo, ¿cierto?, se pone como a disposición desde la pasión, desde la creatividad y desde las ganas para poder seguir innovando, y en el fondo logramos ya más de 150 personas han participado de este proceso. Dale, Raúl. Y por otro lado, les queríamos presentar brevemente cómo vamos ruteando, ¿cierto?, los procesos de aprendizaje
con la finalidad que el usuario y nuestra comunidad pueda entender a qué va y qué va a aprender finalmente y cómo vamos articulando con universidades como el Centro de Desarrollo de Negocios de Cercotec y otros aliados que permiten, en el fondo, robustecer, ¿cierto?, la oferta que tenemos aquí en nuestro Lab Circular. Vamos, Raúl. Y por otro lado, esto permite, ¿cierto?, conectar con otra de las necesidades que son sumamente importantes en el desarrollo de habilidades verdes. Y esto permite, en el fondo, dar un valor agregado para la comunidad y para los emprendedores, entregándole nuevos conocimientos en la producción de procesos sustentables, ¿cierto?, implementados en estos nuevos negocios. En la Corporación Yunus tenemos una escuela que está en Quilicón, Tobalaba. Si algún día quieren venir a conocernos presencialmente, todos invitados e invitadas. Tenemos una huerta regenerativa, y en esa huerta regenerativa hay una granja que en el fondo con los animales permite regenerar la tierra, y también quisimos traer el concepto de volver el campo a la ciudad, para que la gente pudiese conectarse con la tierra, conectarse con otros tipos de sentidos y poder instalar estas habilidades verdes en este espacio de autocuidado, de inclusión, pero siempre ligado al foco productivo que nos convoca, que tiene que ver con la sostenibilidad y escalabilidad de los negocios de nuestros vecinos. Y ya la fecha, desde marzo hasta ahora, en noviembre, ya también llevamos más de 150 personas que han pasado por los ciclos del huerto. Y como sale en la otra lámina, el sábado 26 pasado, como un proceso de culminar todo este proceso, desarrollamos un festival de economía circular y social, que lo brandeamos como Regenera Fest, como un espacio de encuentro, de aprendizaje y discusión e intercambio de experiencias para hacer en simple y en real y concretar, ¿cierto?, qué es lo que significa la economía circular y cómo eso se puede vivir de una manera cotidiana, tanto en la vida de nosotros como personas naturales, pero como también se vive en la vida de un emprendedor. Y ahí tuvimos distintos workshops, talleres presenciales y charlas motivacionales con emprendedores que sí la hicieron, que sí la están haciendo, y que en el fondo sí se puede hacer desde la reparación, desde la recuperación, desde la alimentación con descarte, y nos permite en el fondo, desde el marketing de la innovación y desde el branding, poder entregar un espacio abierto, gratuito a la comunidad para que pudiese disfrutar en familia. Eso. Y Raúl, si alguien quiere preguntar. Ahora sí. Muchísimas gracias, Catalina. Podemos dar la palabra a un par de personas, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat si le quieren preguntar algo a Catalina. Por ejemplo, yo quiero inmediatamente preguntar algo a Catalina, porque los procesos de trabajo y desafíos complejos implican años de esfuerzo. Más o menos, ¿cuánto tiempo se han demorado ustedes en realizar, por ejemplo, todo este tipo de trabajo para abordar lo que es la economía circular? Bueno, llevamos un año ejecutando, del año 2022, y desde el año 2021, como a mitad de semestre, fuimos parte de la red de innovadores locales, que fue un concurso que se hizo con Achoca y el Colab de la Católica, y fuimos parte de un proceso, un entrenamiento intensivo, en la cual nos dimos cuenta que era necesario abordar desde el punto de vista metodológico, yendo a la comunidad y devolviéndonos, de poder levantar el tema de la economía circular como un eje estratégico de Yunus. Entonces, por lo menos 3-4 meses en el proceso de exploración, de entender el problema y ver cómo lo íbamos a abordar, y una segunda fase que tiene que ver con la implementación y la ejecución propiamente tal del diseño de los talleres desde marzo hasta noviembre, ya vamos a seguir. Buenísimo, muchas gracias. No sé si alguien más quiere levantar la mano. Aquí, por ejemplo, Danilo Zapata. ¿Cómo llegan a generar decisiones vinculantes? ¿Cuáles son los principales mecanismos de co-creación que ustedes han generado en términos de co-creación y coproducción con los vecinos y vecinas? ¿Cómo han podido generar esas decisiones se transformen en algo vinculante? Que yo creo que es un tema súper importante que estamos trabajando desafíos complejos. Sí. Bueno, lo que pasa es que como nosotros tenemos de alguna forma directa relación con la comunidad de emprendedores, porque como la Corporación Yunus cuenta con este espacio de formación y de innovación, la relación con la comunidad es bastante fluida. Por lo tanto, el proceso en el cual hemos vivido es que siempre, cada vez que queremos
levantar un diagnóstico, consultar y vincular esa toma de decisiones, lo hacemos por medio de focus group, participativos, interactivos, por medio de encuestas, entrevistas en profundidad a usuarios y no usuarios, y eso nos permite detectar y levantar ciertas necesidades para poder ir proyectando de qué manera lo vamos a abordar, qué énfasis vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Entonces, finalmente, es vinculante siempre y cuando esa pregunta a la comunidad y ese insight o ese hallazgo que logramos obtener viene ligado directo del usuario. Y uno también logra, y se logra dar cuenta de los quiebres que tienen finalmente los emprendedores, es decir, que para hoy en día poder diferenciarte como propuesta de valor, es necesario incorporar herramientas desde la economía circular, porque también es una tendencia mundial, por lo tanto, los referentes, las tendencias, las entrevistas con usuarios, no usuarios, el proceso de inmersión, de observación, permite vincular esa toma de decisiones para poder proyectar lo que queremos hacer en Peñalolén. Oye, buenísimo, muchas gracias Catalina. Ahora también queremos ir al otro proyecto que están dentro de lo que es la estrategia de innovación de Peñalolén con respecto a cómo abordar todos estos desafíos complejos desde economía circular, desde medio ambiente, desde, por ejemplo, un tema muy peleagudo que es la seguridad humana. En ese sentido, quiero invitar a Alonso que nos pueda comentar cómo es que se puede resolver un desafío complejo de percepción de inseguridad, a lo que está en boga ahora y en muchos municipios y que está constantemente en las noticias, a través de acciones integradas, pero basadas en evidencia. Así que quiero invitar a Alonso que nos pueda contar la experiencia que ha desarrollado el Observatorio de Gestión Local, que también está dentro del marco de este desarrollo de ejes de innovación en Peñalolén. Alonso. Muchas gracias, Raúl. Saludos a todos y a todas. Gracias por estar hoy día con nosotros. Ya que pasamos rápidamente, la pregunta es cómo resolvemos un problema complejo desde lo local, siempre basado en evidencia. En este caso vemos un buen ejemplo de lo que es trabajar en comunidad con el territorio y generando intervenciones que den sentido, que tengan sentido y que den respuesta a las problemáticas de nuestros vecinos. En este caso, la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos a nivel de gestión local son basadas en evidencia y eso ha sido un proceso que ha sido largo. Tal como comentaba Catalina hace un rato atrás, ellas tuvieron una intervención de otras instituciones que han permitido ir generando estos procesos de innovación y de mejora continua, digamos, de las unidades. Nosotros también tenemos una historia más o menos así, partimos como un observatorio de seguridad, previamente éramos una unidad técnica y a través de estas alianzas con el medio, la vinculación con el medio y la cooperación descentralizada, hemos ido generando procesos de aprendizaje que nos han permitido ir creciendo y que esas, evidencias que nosotros generamos puedan ir terminando en decisiones complejas que se basan en los datos que nosotros vamos proveyendo. Si queréis darle nomás, nosotros, primero para partir, Catalina tiene una lógica de trabajo, que digamos la corporación tiene una lógica de innovación que es súper importante. Nosotros vamos a mostrar en este caso un proyecto en particular que viene con toda la lógica del proceso, el paso a paso de la ideación, buscar un desafío, generar una solución. Pero primero para contextualizar, decir que es un observatorio de gestión local, que no es lo mismo que un observatorio de seguridad, que es lo que éramos antes. Somos una unidad de gestión multidisciplinaria, porque trabajamos muchos profesionales de distintas áreas, ya sea de las ciencias sociales, ciencias políticas, geografía, tenemos una profesora, tenemos un abogado que nos ayudan a generar una visión amplia de los problemas, donde apoyamos la mejora constante de la gestión municipal, ya que nuestro fin último, no tan último, sino intermedio, mejorar la gestión municipal, además de producir, sistematizar y proveer información y evidencia y conocimiento que sea útil para tomar decisiones, y esto siempre en el fin de implementar estrategias y políticas públicas locales. Dale nomás. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción, digamos? ¿Cuáles son nuestros focos? Gestionar la información con evidencia, coexistir distintas visiones multidimensionales de las problemáticas a nivel local. Nosotros entendemos, digamos, que la seguridad, por ejemplo, no es un problema que sea solamente producto de que haya un delito, sino que es multicausal. Hay muchas razones que llevan a que una problemática existe en un territorio. Nosotros vamos visualizando esto, vamos generando información que dé cuenta y responda a esas mismas necesidades, porque los vecinos también lo ven. También trabajamos internamente en el proceso de asesoría metodológica y en la mejora continua de programas y proyectos, de que nosotros trabajamos con esta lógica de innovación que es la transversalidad, donde, digamos, estas barreras de jerarquía van tornándose cada vez más horizontales. Y como lo dije anteriormente, tenemos un proceso de cooperación descentralizada
y de alianzas estratégicas que nos han permitido ir generando y abriendo un poco más nuestras áreas. Y bueno, el objetivo decía ahí entonces que es lo que nosotros queremos lograr es mejorar la gestión y la toma de decisiones basada en evidencia. Ahora, vamos, digamos, al trabajo mismo. El caso práctico. ¿Qué es el caso práctico que tenemos nosotros? Vamos a presentar un proceso que nosotros denominamos tipología de barrios según grados de violencia, cuyo objetivo principal es, sí, como dice la siguiente página, caracterizar los barrios de la comuna de acuerdo a un índice de violencia que sucede en los territorios. ¿Ya? ¿Cuál es el fin de todo esto? Porque nosotros hemos ido identificando cositas que nos han llevado a pensar que esto es un buen desafío, una buena solución a un problema. Es porque nosotros queremos contrastar la percepción de inseguridad de los vecinos sobre sus barrios, sobre sus territorios, pero con evidencia empírica. Si vamos a la siguiente parte, mostramos cómo desarrollamos esta solución. Dale nomás. Primero, nosotros sabemos a nivel país que la seguridad es una problemática que está en todos lados, que está muy alta la sensación de inseguridad, y por eso nosotros hemos ido trabajando con la comunidad para poder dar solución. ¿Qué es lo que nosotros nos dimos cuenta? Si se dan cuenta ahí, tenemos dos imágenes que son muy claras. Una donde vamos trabajando en los territorios para conocer qué es lo que los mismos vecinos van viendo en sus mismos lugares donde ellos viven, y al mismo tiempo trabajamos en estos distintos niveles, jerarquía de funcionarios, buscando a dar una respuesta a esos problemas. Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Una alta percepción de inseguridad en el territorio. ¿Qué hacemos? En el proceso de innovación nosotros vamos buscando quiénes son las personas que nos pueden ayudar a poder mirar esta problemática y poder ver si efectivamente lo que se dice que es, eso no es. Entonces ahí nosotros vamos identificando como siempre el centro de la comunidad, vemos las policías, la fiscalía, instituciones relacionadas, ya sean públicos, privadas, comercio, etcétera, y las direcciones municipales, ya que el trabajo que nosotros realizamos al ser multidimensional también es transversal la respuesta. Entonces, en ese proceso nosotros podemos definir un desafío. ¿Qué es nuestro desafío para poder generar una solución? Caracterizar el territorio según estos índices e incidencia de violencia y delito. ¿Y cómo llegamos a eso? A través de la evidencia, los datos y el contexto local que nos permiten mirar la evidencia misma y a través de esos datos poder generar información que pueda dar una real imagen de lo que está pasando. Y en eso tenemos levantamientos comunitarios siempre con la comunidad. Cifras administrativas, que ya son los datos, digamos, que vienen de las policías y la fiscalía, y nuestros registros locales que también intentan abordar la problemática de la cifra negra y de la desconfianza institucional que se vive digamos, en todos los territorios de Chile. Dale nomás. Si vamos, digamos, al paso de la solución, nosotros pasamos primero a co-construir este diseño a identificar la problemática con los múltiples agentes, digamos, en el territorio, en la municipalidad. Damos el paso de desarrollar y probar una solución que nos permita dar cuenta de este tema que nosotros estamos mirando. En este caso, nosotros desarrollamos este proyecto de tipologías de barrios según indicadores de violencia. Lo voy a hacer súper cortito porque no quiero ir a la matemática que nos lleva a esto, pero nosotros priorizamos indicadores a nivel institucional. Sabemos que existen delitos, existen incivilidades, pero también existen otros datos muy importantes que a veces cuando uno empieza a mirar la problemática de la violencia, no quedan un poco de lado. Menores de 18 años infractores, menores de 18 años que son vulnerados en sus derechos, consumo y tráfico de drogas, violencia intrafamiliar contra la mujer, jóvenes que entran a la Oficina de Protección de Derechos. Son diferentes indicadores que nos permiten dar cuenta de cierta incidencia delictiva en el territorio y que nos permiten construir un índice de acuerdo a su aparición. Calculamos nosotros el índice y de acuerdo a esa aparición nosotros vamos generando esta caracterización. Dale nomás. La gran pregunta y el gran proceso cuando uno va desarrollando todo esto es repensemos el desafío. Si nuestro desafío en un momento era conocer cómo eran los territorios para contrastar con la gente, podemos volver a pensarlo y darnos cuenta que ya no es solamente caracterizarlo, sino que tenemos que dar el paso después, el paso posterior. ¿Y cuál es ese? Difundir la información en el territorio, y del territorio y hacia el territorio, con la gestión local para poder tomar decisiones desde múltiples dimensiones de abordaje. Es decir, si nosotros vemos la incidencia delictiva, vemos la incidencia de la violencia y vamos a trabajar al territorio de distintas formas. No solamente en el control, que digamos es una de las cosas que más se pide, sino también en la prevención social, el trabajo comunitario, el trabajo social. ¿Y por qué? Que también es lo más importante, yo creo, que de todas estas vueltas que nos hemos dado, porque nosotros tenemos que dar respuesta a las problemáticas de los vecinos. Somos una gestión local, nuestro foco es dar soluciones a las inmensas e infinitas necesidades que surgen cada día en nuestros vecinos. ¿Qué nos ha llevado a aprender, digamos, todo este proceso de innovación en el desarrollo de estrategias para el abordaje de las problemáticas? Que el aprendizaje tiene que ser compartido, es decir, no sirve que nosotros nos guardemos la información solamente porque somos un observatorio, sino todo lo contrario. Tenemos que
darle sentido a esta información, tenemos que difundirla transversalmente. Por el mismo lado que nosotros generamos información que por último viene de registros administrativos, tenemos que contrastarla en el territorio, sino de qué serviría tener una comunidad que exige si nosotros no somos capaces de ir a comparar esta información con ellos. Y nosotros trabajamos con nuestros gestores territoriales y con nuestros trabajadores de campo que pueden ir al territorio a ver si es que lo que nosotros vamos viendo como evidencia es real o se comparte con el pensamiento de nuestros vecinos. Finalmente, nosotros elaboramos soluciones que apuntan a dar respuesta a los problemas de los vecinos. Nosotros generamos una solución no como un fin. Nosotros no hacemos eso, eso es un medio para solucionar un problema a un vecino, que siempre tiene que ser nosotros. Y finalmente, y yo creo que esto es una lógica de la política pública que no tiene que nunca ser dejada de lado, es que nosotros tenemos que construir soluciones, co-construidas, que deben incorporar procesos de evaluación y retroalimentación, tanto internos como externos. Así que eso, muchas gracias y creo que damos el espacio ahora si es que alguien tiene alguna duda. En todo caso, solo para informar, como estas son buenas prácticas que hemos desarrollado y si quisieran profundizar, digamos, la matemática, la forma de cómo llegar a eso, bueno, pueden tener nuestro correo después para poder conversar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Bueno, queremos dar la palabra también, quien quiera levantar la mano o escribir en el chat para que nosotros podamos hacer alguna consulta a Alonso de cómo han podido abordar este tema. Y a mí me interesa mucho, me voy a tomar la palabra, disculpa, Alonso, con respecto a lo que tú has estado hablando de transversalidad, porque pasa mucho y nos hemos dado cuenta en muchos proyectos de innovación, y yo creo que acá todos los presentes, eh, si quieren pueden expresarlo en el sentido de cómo coordinar distintas divisiones o distintas direcciones para llegar a un fin único. Y a veces pasa que, por ejemplo, una división o una dirección tiene una cosa o que piensa una cosa con respecto a la solución. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ustedes han podido? Porque un trabajo súper importante que han desarrollado en este año de pasar de solamente temas de seguridad a ya pasar a algo más de gestión local, ¿cómo han podido abordar esa transversalidad y la vinculación con las otras direcciones y divisiones? ¿Cómo ha sido como desde lo vivencial o que nos puedes comentar como de este proceso? También dejo después para que puedan hacer otras preguntas aquí los participantes. Por favor, Alonso. Súper buena pregunta y muy interesante también de conversar sobre esto. Yo creo que todo este proceso de instalar como las capacidades en las distintas direcciones para utilizar y para entender que la evidencia y el dato no existe porque sí, nosotros no registramos los datos porque queremos registrarlo para saber, no. Esto va más allá y habla de un proceso de instalación de capacidades, digamos, innovadoras en nuestra gestión, que ha venido acompañado de una voluntad política. Digamos, existen figuras, nuestra alcaldesa, nuestro ministerio, que nos han dado, digamos, el peso suficiente y la confianza de poder instalar las capacidades en otras direcciones para decirles, sí, miren, efectivamente nosotros tomamos decisiones tal vez mucho tiempo, escuchando a los vecinos, tal vez puede pasar que una persona alega mucho y pensamos que por ahí va la cosa, pero al final cuando uno se va dando cuenta que uno tiene que tomar decisiones basadas en evidencia, dándose cuenta que lo que pasa en los territorios tiene un correlato en números, y cuando tú generas ese correlato en números y luego le devuelves y te das cuenta al compañero que su trabajo tiene un impacto en un territorio, que está distribuido acá, que sus servicios se posicionan acá y se da cuenta, mira, efectivamente lo estaba haciendo bien. O por otro lado, en el lado contrario, vemos que toda su oferta de servicio está localizado en un mapa que está referenciado por acá y la gran cantidad de usuarios está por acá, te puedes dar cuenta que efectivamente el trabajo que está realizando tal vez no apunta a lo que es necesariamente, digamos, valga la redundancia, necesario, que es lo que pide la gente. Entonces, volviendo un poquito antes, la voluntad política de darle peso a que las decisiones tienen que estar basadas en evidencia, yo creo que ha permitido que este pequeño observatorio ahora esté tomando un rol, digamos, más propositivo respecto a la toma de decisiones y también siempre apoyando el trabajo de todos los funcionarios municipales de forma transversal, ya sea en la innovación como en el trabajo y la mejora continua. Eso. Oye, buenísimo. También muy relacionado con lo que preguntó Catalina anteriormente, el tema de la co-creación o la coproducción de soluciones con las personas. Es en sentido, por ejemplo, las opiniones, cómo se van rescatando las opiniones, no solamente yo diría la sociedad civil que se organiza a través del Consejo de los COSOC, que es muy importante, por ejemplo, en las comunidades, sino también las juntas de vecinos o el ciudadano a pie, que todavía no ingresa en ninguna organización. ¿Cómo podríamos incluir sus opiniones? Tengo una respuesta que es bien, que es más amplia, digamos, el COSOC como organización
participa en ciertas instancias formales como son el Consejo Comunal de Seguridad Pública, pero nosotros hemos ido avanzando también porque Peñalolén tiene es un territorio súper amplio, 54,2 kilómetros cuadrados, dividido en 120 barrios, si no me equivoco, y nosotros tenemos 3 delegaciones macrosectoriales de territorios muy grandes, y a través de ellos, que son nuestros ojos en el territorio, son los que van viendo cuáles son los espacios simbólicos. ¿Qué entiende un vecino como su espacio simbólico? Puede que una mapa censal te diga que este polígono es el territorio A, pero cuando vas donde los vecinos, en ese territorio A tienes 5 barrios distintos. Lo que hemos hecho nosotros para tomar e incorporar estas relaciones horizontales, digamos, a la sociedad civil, es ir tomando el detalle de cada uno de los barrios. Hacemos un trabajo, digamos, más de hormiga para profundizar directamente en lo que quiere el vecino de su barrio con sus límites simbólicos y culturales. Entonces, como que damos un paso más allá de lo obvio, digamos, que sería trabajemos los límites censales, las unidades vecinales, vamos más allá, vamos a ver, digamos, la unidad mínima del territorio, la que el mismo vecino entiende como su territorio, y a través de eso trabajemos, a través de eso propongamos, a través de eso influyamos, hagamos que la comunidad sea partícipe de las decisiones que se toman en la municipalidad. Y yo creo que, para cerrar, esa es la gobernanza, digamos, tanto interna como externa. La gobernanza es, demos la oportunidad a los vecinos que sean parte de esta gestión. Bueno, ahí menciono también el rol de los alcaldes, es un poquito más lo que dije yo atrás sobre la voluntad política, y el alcalde da la posibilidad de que puedan pasar estas cosas. Así que eso yo creo que haría con esto, la gobernanza, vamos a los territorios y trabajamos con los vecinos. Oye, muchas gracias. En ese punto, por ejemplo, me han preguntado de repente como por interno, ya tenemos un tema de economía circular y tenemos otro tema de seguridad, pero ¿por qué estos dos temas tan variados, como estos dos casos tan distintos de desafíos públicos complejos en ese sentido? Y lo que tenemos que entender es que incluso desde la diversidad de los gobiernos locales necesitamos generar lógicas comunes de cómo abordar los desafíos públicos complejos. Y es muy interesante como en los dos casos que tenemos, hay una lógica que guía finalmente estos dos casos que estuvimos viendo de la corporación del observatorio, que uno tiene que ver con la búsqueda de evidencia y el trabajo territorial. O sea, no podemos estar basando la decisión de generar una política pública local o generar una política pública desde lo regional o desde el gobierno central si no nos basamos en evidencia. Para eso tenemos varias herramientas que tienen que ver desde, por ejemplo, la ciencia de datos a través de incluso el trabajo de etnografía, pero también entender cómo esta política pública se expresa en el trabajo territorial. Un segundo elemento, la exploración y la revisión de tendencias. O sea, acá lo que nos han conversado los chicos es que no solamente hay soluciones que están afuera o que ya está realizando otra comuna. Acá, por ejemplo, tenemos muchas colegas que son colegas de funciones que están dentro de otras comunas o dentro de instituciones del gobierno regional. Veamos cómo lo han solucionado las comunas. Es muy interesante a veces ver y escuchar las conversaciones que se dan de Peñalolén cuando conversaba con gente que venía de otros países también, o también las soluciones que han generado comunas que a veces están alejadas, como puede ser San Juan de la Costa o puede ser Purranque en ese sentido. Entonces, en ese sentido, es muy importante la exploración y revisión de tendencias, pero también explorar de cómo nuestras comunidades o nuestras personas usuarias han solucionado sus problemas. La idea es que también podamos utilizar esas mismas soluciones, como veíamos en la corporación Yunus, en donde un emprendedor dijo, yo he solucionado esto de esta manera, quiero enseñarlo a las demás personas, y se le abrió el espacio finalmente. Pero también la idea de generación de la ideación y el testeo. Nos pasa mucho a los funcionarios públicos que tenemos miedo de generar cosas porque va a ser mucho gasto, porque va a haber mucho conflicto con la comunidad, porque puede haber como puede generarse un error. Tenemos mucho miedo al error. Pensemos, como lo realizaron, por ejemplo, Alonso y Catalina, que empezaron desde lo pequeño con sus institutos, con sus grandes corporaciones, con sus grandes observatorios, empezaron en elementos muy pequeños, muy puntuales. Empecemos desde lo más barato posible, cosa de que fallar sea barato, pero te genere grandes aprendizajes. Estos aprendizajes, por ejemplo, observatorios fue de 2 años de trabajo, la corporación también fue de 3 años de trabajo. Pero lo importante, como decía Alonso, y que también comentaba Catalina, era la colaboración transversal. No solamente la colaboración con la comunidad, sino también la colaboración entre distintas divisiones. Nos pasa mucho, y yo creo que aquí, leyendo muchos colegas también, el dolor de que las instituciones, como que cada división o cada dirección va por su lado, a pesar de que hay una misión única de nuestra municipalidad, de nuestra institución central, del gobierno local. Pero también lo importante es que hay un foco en las personas usuarias. Si no tenemos foco en nuestras soluciones que estén enfocadas en las personas usuarias, va a ser un poco más difícil, pero también tener ese foco en los territorios.
En ese sentido, por ejemplo, Peñalolén desarrolló una ruta que es muy parecida a nuestra metodología de trabajo en el laboratorio, pero quiero que se pueda como expresar un poco más cómo ellos trabajan esta metodología desde la Municipalidad de Peñalolén. Sí, gracias Raúl. Bueno, nosotros en Peñalolén contamos desde el año 2017 con un laboratorio de innovación interno que se llama Peñalab, que nació a partir del laboratorio de gobierno con un programa que se llamaba Experimenta, y desde ahí hemos logrado documentar y varios funcionarios dentro del municipio somos parte de generar, ¿cierto?, la colaboración y transversalizar, ¿cierto?, la innovación en todas las unidades municipales. Nos ha permitido visualizar a partir del doble diamante del Design Council, que quizás algunos de ustedes sí lo conocen y otros no, este doble diamante que tiene que ver con innovación, que principalmente tiene que ver con converger y luego diverger para luego converger, ¿cierto?, en distintas problemáticas que uno va visualizando como oportunidad de mejora desde la gestión, desde la eficiencia de los servicios, y principalmente tiene que ver con entender, ¿cierto?, una épica o un propósito común que tenemos como funcionarios de Peñalolén, y entender también cuál es el ADN del cual nos moviliza a innovar y cuál es ese coraje, ¿cierto?, que tenemos detrás y cuál es ese propósito. Por lo tanto, nos damos cuenta que es necesario explorar, entender cuál es el problema para luego ir definiendo en la manera en la cual lo vamos a enfrentar o lo vamos a poder implementar o definir, para luego idear y ver de qué manera nos permite de alguna forma fallar barato, es decir, pivotear cuáles podrían ser las principales soluciones para pasar a un prototipo que nos permita, un prototipo en pequeña escala, en un pilotaje muy pequeño, poder tener los principales hallazgos para luego proyectar una solución que es mucho más a largo plazo, que tiene mucho que ver con la escalabilidad en la cual uno va viendo el desarrollo de este pilotaje, cómo va abordándose en un embudo, ¿cierto?, que puede ir creciendo en el tiempo, y principalmente nos hemos dado cuenta que es muy importante para llegar a esta solución de este doble diamante, tiene que ver con la capacidad que somos capaces también como de observar, ¿cierto?, de empatizar con la comunidad, de darnos cuenta y entender las reales necesidades que nuestra comunidad está viviendo. Es súper importante crear redes, no tan solo redes al interior del municipio para trabajar internamente la colaboración y que finalmente los proyectos salgan adelante, sino que también poder experimentar para poder detonar procesos creativos al interior de la municipalidad, y sobre todo trabajar la oportunidad de estos procesos de mejora en nichos. Ir probando controladamente para luego ir expandiendo y que eso vaya permeando a toda la organización desde un enfoque más bien sistémico. Sí, ahí yo me quisiera colgar un poquito de lo que dijo Catalina, que es muy interesante. También un poco lo que dijo Raúl, y algo que yo creo que debe ser transmitido siempre en esta instancia, es que, por ejemplo, el tema de seguridad, en muchas de las soluciones, obviamente los problemas son complejos, van cambiando, pero particularmente en seguridad, que digamos que es el tema que yo presenté, está permitido copiar. Eso es lo que dice, está permitido copiar, está permitido mirar las buenas prácticas de fuera y replicar. Al final, nosotros tenemos que entender que la innovación, si bien son procesos de ideación, generalmente uno mira la evidencia, uno mira lo que se ha hecho, y en base a eso uno va generando. Entonces, yo creo que hay que decirlo, hay que ponerlo en cuenta, y que en lo público, cuando los recursos son escasos y hay que idear, prototipar y caerse para volver a hacerlo bien, hay que mirar afuera y saber que particularmente en estos temas está permitido copiar. La rueda ya está inventada, no vamos a inventar una nueva forma de avanzar, digamos, pero sí podemos repensar la forma como vamos modificando esto para obtener soluciones que den respuesta específica a las personas. Y yo creo que esa es la gran lógica que nosotros tenemos que ir instalando cuando tenemos estas instancias de trabajo, y donde podemos ir comunicando a la gente de cómo nosotros hacemos las cosas, porque nosotros tampoco tenemos la solución real, pero sí hemos ido implementando soluciones que nos han permitido dar respuesta en cierta medida, porque sabemos que las necesidades son infinitas, a las necesidades de los vecinos. Así que eso, muchas gracias. Buenísimo. Entonces, en este punto, queremos ir a Menti un ratico. Vamos a Menti, pueden entrar al código también que se está ingresando en el chat, pueden escanear este código QR
para ver la siguiente pregunta que tiene que ver con cuáles son los problemas que ustedes han tenido que enfrentar. Nos gustaría saber, por ejemplo, cuáles son los problemas que ustedes, indistintamente, desde, por ejemplo, las actividades que realizan, se han tenido que enfrentar. Si nos pueden comentar cuáles son esos problemas, vayan comentándonos cuáles son los grandes problemas que han tenido que enfrentar en este sentido con respecto a los problemas complejos. Ahí tienen el código de Menti, la inseguridad de los vecinos, que es algo que que ya conversamos con Alonso, que es muy importante también. Creo que hay que reforzar esta experiencia también, estas dos experiencias, para que las vayamos rescatando. Vamos colocando también un poquito más vamos a rescatar algunas otras como experiencias que hayan tenido. Les invito a que puedan hacerlo a través de Menti, ingresar a la página de Menti, que está en el chat. Cuadruplicación de información nos pasa mucho, yo creo, en ese sentido. Como nosotros vamos como cuadruplicando información, y eso nos genera que no podamos finalmente como tener como una información única incluso el vecino. Incluso nos pasa, por ejemplo, cuando estamos atendiendo o lo que ha sido el tema del registro social de hogares, que ha sido un avance, pero a veces pasa que una división tiene datos de otro vecino y a veces el vecino llega o la persona usuaria llega a atenderse con una unidad y después va a otra unidad a atenderse también y se duplica y cuadruplica la información. Los microbasurales, que también tienen mucho que ver con la autonomía circular y la necesidad de un sector, en un sector muy distinto a otra. El otro día estábamos en un taller donde, por ejemplo, algunas personas decían, oye, ¿sabes qué? Que acá hay que poner como cosas que levanten, como cosas que se levanten del piso para que no entren los vehículos. Y yo decía, pero ya, eso no pasa en todos los barrios. Hay algunos pasajes que, por ejemplo, el que está en Nuevo Amanecer en la Florida, no podéis poner ese tipo de cosas, no te van a generar seguridad. Por ejemplo, como institución, nos dedicamos a capacitar funcionarios públicos en la ley 20.650 de sobre no discriminación y 20.500 sobre participación. Y gracias a capacitar a los funcionarios públicos, muy difícil también la alta percepción de seguridad de los vecinos y de la unidad y convencer a actores directos e indirectos para dar la solución. Yo creo que está bien interesante cómo se ha podido como desarrollar esto en este sentido. Finalmente, los desafíos públicos, vamos a ir ahorrando un poco el tiempo, considerando que ya está siendo la hora, como estamos llegando a la hora. Y los desafíos que finalmente estamos priorizando están muchos relacionados con seguridad. Entonces, en ese sentido, ¿qué herramientas nos podrían ayudar para abordar un desafío complejo? Y aquí le quiero pedir tanto a Catalina como a Alonso que nos vayan comentando cómo vamos a ir construyendo estas herramientas. Entonces, en ese sentido, les vamos a compartir ahora mismo cuáles también es este kit de herramientas digitales que ustedes pueden utilizar para iniciar un proceso de innovación dentro de su institución y tratar de abordar estos temas complejos. Lo primero es tratar de armar un mapa de actores, entendido, por ejemplo, quiénes son los actores públicos, privados, pero también a un nivel micro, que es, por ejemplo, en donde están ustedes, y después como nivel meso, finalmente como estas agrupaciones de usuarios, organizaciones, y un nivel más macro, que es la sociedad, la estructura compleja. Este es, por ejemplo, un mapa de actores que ustedes pueden utilizar, incluso pueden como modificar a su pleno gusto, en el sentido en que pueden identificándose ustedes, pero finalmente aquí mismo ir viendo quién puede ser su aliado más directo para decir como, oye, ¿sabes que te quiero invitar a realizar, a buscar una solución? No sé si quiere comentar algo también ahí, Catalina o Alonso. De hecho es que se relaciona mucho con las preguntas que hicieron antes, y también uno de los temas que se lo oí como que alguien hablaba, como es anónimo no puedo saber quién, pero habla de que existen datos que no son tan seguros sobre un delito en un territorio. Y creo que va mucho de la mano de lo que es innovar en las soluciones. Vamos a buscar de otras formas. Si vemos que tenemos una cifra negra muy grande, si tenemos datos que no nos dan cuenta de la realidad, vamos a hablar con los vecinos. Al final es eso, identifiquemos a los líderes en el territorio, veamos dónde está la junta de vecinos, veamos dónde están los comités de seguridad, y de ahí vamos trabajando. Y yo creo que ahí cuando nosotros empezamos a relacionarnos y tal vez nos damos cuenta que el dato que tal vez tiene la policía no es el correcto, pero de repente hay una, no sé, hay un negocio que tiene registrado, digamos, todos los hechos que han pasado en cierto sector, pero que no te salen en la cifra. Te das cuenta que existen otros agentes en el territorio que son informantes y que te permiten dar cuenta de una situación en el territorio. Y ahí está el interés de innovar, de buscar nuevas formas, de cómo ir a buscar lo que no se ve a simple vista. Así que, bueno, este es súper bueno. Nosotros lo usamos mucho también, nos sirve para ir armando como esta configuración de con quiénes tenemos que hablar y con quiénes tenemos que trabajar. Ahí está.
También otro tema es cómo generamos el problema, porque a veces el redactar el problema es muy difícil. Aquí nosotros tratamos de mantener un orden lógico. Primero identificar los actores y después con los actores tratar de definir ese problema. Por ejemplo, primero entendiendo cuál es la persona usuaria a la que nos tenemos que acercar como objetivo. Después cuál es la acción o la causa que se relaciona con el problema. Y en ese sentido tenemos que conversar con las personas que son nuestros aliados y ahí tratar de entender cuál puede ser el motivo en ese sentido, como un primer motivo. Entonces, con esto nosotros podemos ir ya a buscar evidencia, ya podemos ir, por ejemplo, ya a hablar con las personas usuarias, sean vecinos, sean personas que atendemos o otras instituciones. También con eso, una vez que tengamos claro cuáles son los dolores, cuál es la evidencia, podemos redefinir un desafío de innovación. Y para eso podemos redefinir el problema. Aquí tienen básicamente cómo lo podrían hacer y cómo este problema, en base a esos dolores, lo pueden transformar en un desafío, que la idea es que ustedes pueden como utilizar esta redacción para buscar algún desafío de innovación. La corporación Yunus ha desarrollado como básicamente todos sus programas, primero buscando como el problema y después transformarlo en desafío. Si nos puede comentar ahí un poco como, Catalina, cómo ustedes han construido este desafío en junto con las personas y también con los demás funcionarios y funcionarias. Catalina. Sí, ahí hacemos distintas instancias de conversación con parte del equipo de la corporación, también con la comunidad, con vecinos y vecinas que quieren ser parte de la co-construcción del desarrollo de algún proyecto, y eso nos permite en el fondo ir cautelando que el proceso para que el desarrollo de la solución sea lo más atingente, adecuado y eficiente a la real necesidad, y esta herramienta de desafío e innovación permite en el fondo guiar que uno pueda redactar, ¿cierto? Y remirar el problema de una manera mucho más adecuada y mucho más concreta y no termine imponiendo, ¿cierto?, la visión institucional de un problema frente al dolor de la comunidad. Raúl. También muchas gracias, justo estaba silenciado, pero también es súper importante que hagamos este, como decíamos, análisis referente. ¿En qué caso nos podemos inspirar o cómo se han generado las soluciones? Aquí Alonso, por ejemplo, nos puede explicar cómo también han ido abordando la idea de buscar cuáles han sido las tendencias, cuáles han sido las referentes o cuáles han sido con las soluciones que se dan también incluso dentro de la comunidad, que esto nos puede permitir, una vez tengamos el desafío, ir buscando, por ejemplo, cómo se han hecho, cómo lo hemos hecho nosotros y cómo lo han hecho otros, incluida la comunidad. Sí, claro. Lo mencioné harto. Digamos, está permitido copiar en seguridad, que es el caso que pongo yo. ¿Y por qué está permitido copiar? Y por qué algo que se habla mucho, digamos, en la vinculación es que cuando uno ve la seguridad tiene distintas formas. El control, que digamos, más policía, más vigilancia. La prevención. Y a veces uno, digamos que la agenda pública come las necesidades de las gestiones locales porque buscan las soluciones más inmediatistas, más efectistas. Pero cuando uno busca resultados reales, digamos que sean efectivos y eficientes a largo plazo, es decir, pasar de la lógica de evitar de que tú, tal vez Raúl, seas víctima de un delito, versus la lógica de que el joven que tiene conductas infractores que hoy está haciendo, que se está convirtiendo en víctima a ti, sea un victimario futuro, es esa lógica la que nosotros vamos cambiando y es algo que tal vez nosotros no lo veíamos en un principio, pero tuvimos que ir a conocer otras experiencias donde realmente esto sucedía y esto nos ha permitido ir innovando en soluciones que responden a estas necesidades, digamos, como jóvenes que están siendo siguiendo alguna conductas sociodelictivas que nosotros vemos que, claro, nosotros podemos tener un joven, meterlo a una unidad policial, aprenderlo, darle alguna sanción penal, tal vez, mandar ordenamiento, pero por otro lado también tenemos que pensar que si ese joven sigue reproduciendo esas conductas, puede terminar peor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Generamos una visión distinta que tal vez vamos sacando de otros lados y que nos permite decir, bueno, no queremos tener más jóvenes que tengan conductas infractoras, trabajemos desde primera infancia, trabajemos con alertas tempranas, trabajemos con la familia. Y eso han sido aprendizajes que hemos desarrollado con una historia de dirección que tiene como alrededor desde que somos mujeres, digamos, el 2012, si no me equivoco, nos convertimos recién en dirección y desde ahí se implanta esa nueva forma de pensar las cosas, que en un momento no era lo que había, que en un momento, y hoy mismo tampoco es lo que se ve, digamos, generalmente. Entonces, ¿qué puedo decir respecto a eso? Nos podemos inspirar de otros, tenemos que pensar distinto y en eso
nuestro gran ejemplo es que hemos abierto un espacio dentro del observatorio solo para ir a mirar experiencias de fuera de, digamos, de Chile, fuera de la comuna, y hasta en los mismos barrios que sabemos que ejecutan buenas acciones que han permitido agarrar, digamos, a nuestros niños y jóvenes que tienen conducta infractora y lo han podido encauzar, digamos, en otras situaciones, en otros contextos que han sido mucho más beneficiosos para su desarrollo psicosocial. Así que eso, digamos, yo he puesto ejemplos que son bastante tangibles para decir que si bien estos son referentes, digamos, estos toolkits son referentes para trabajar, funcionan, de verdad que funcionan. Lo puedo dar como experiencia propia. Y en ese sentido también es importante que esta herramienta nos puede permitir ver lo que hemos hecho ahora en el presente, lo que podría haber en el futuro, por lo tanto entender, por ejemplo, cuáles podrían ser las tendencias, pero también lo que hubo y lo que puede haber fracasado o funcionado. También esta ficha solución, que ustedes una vez tengan claro qué es lo que quieren hacer, esto les va a permitir, como decir, ya, qué acciones queremos proponer para solucionar, con quiénes tenemos que hacerlo, con qué otras direcciones, qué otras instituciones, qué recursos necesitamos abordar, en ese sentido, como pensando que la solución tiene que ser un prototipo, tiene que ser un testeo, tiene que ser bien sencilla, y también qué valor agrega la participación de las personas. O sea, el valor público de las soluciones que hagamos va a depender mucho de la participación de las personas usuarias, como hemos visto en distintos casos. Entonces, en ese sentido, ya finalizando, considerando que ya ha sido bien interesante esta conversación, ustedes se pueden contactar directamente con Alonso y con Catalina a través de sus correos electrónicos que vamos a compartir también, y también a través de sus LinkedIn para que los puedan buscar y conversar con ellos y consultarle, oye, ¿cómo hicieron esto ustedes? Para entender y acercarse, por ejemplo, a decir como, oye, ¿sabes qué? Quiero conocer cómo lo hicieron ustedes para poder generarlo también en mi institución. Y antes de finalizar, quiero invitarles, por favor, de que puedan escanear este código o ingresar al link que les vamos a compartir de Timeform para que puedan evaluar esta actividad, pueden evaluar a las personas que se acaban de presentar, y con eso podemos dar un feedback de a futuro o en los talleres que realizamos a través de la agenda de innovadores públicos, podamos hacer mejores talleres para ustedes de formas digitales o presenciales. Así que muchísimas gracias. Una pregunta, antes de que cierre, justo. Alonso. Que tengo una pregunta. Nosotros le Sí. dejamos un kit de herramientas, ¿cierto? Está el link ahí también para compartir, para que puedan descargar esas herramientas también. Exactamente, les enviamos dentro del chat un kit de herramientas. Hernán, te pedimos que antes de retirarte puedas en 5 minutitos tomar de tu celular o de la página web, evaluar esta actividad que va a ser muy importante para nosotros, así que muchos saludos Hernán, pero les pedimos que nos puedan evaluar. Y Oye, con eso... Raúl, es que les quiero como para terminar, como dejar la recomendación de un libro que buenísimo. es, sí, como que les podía dejar hoy día, que es El ADN del innovador, que permite en el fondo identificar cuáles son las claves para, por ejemplo, poder implementar 5 grandes habilidades que los innovadores deben tener sí o sí. Así que si quieren por ahí buscarlo en internet o comprarlo, está en Amazon en distintas partes. Buenísimo, Se llama El fantástico. ADN del innovador, de Christensen. Es un libro bien liviano, así que se Bien puede leer ligero. bien ligero, así que se puede leer rápidamente. Así que, oye, nuevamente les pido puedan como evaluarnos, y queremos agradecer finalmente tanto a Alonso como a Catalina el día de hoy y invitarlos para el día de mañana porque vamos a conocer otras experiencias de innovación, pero también vamos a tener diálogos con todos los funcionarios y funcionarias que quieran participar en la mañana, para poder como opinar con respecto a algo que nos está afectando mucho hoy en día, que tiene que ver con las confianzas. Y como vimos en las presentaciones de la mañana, la confianza finalmente genera que vayamos perdiendo muchos recursos y vayamos perdiendo esfuerzo por eso mismo. Entonces, les quiero pedir que obviamente evalúen y nos vemos mañana a través de también este mismo Zoom Event para que puedan ingresar y también participar de los diálogos, y en la tarde participar de la exposición. Así que agradecemos la participación de todos ustedes dentro de esta actividad. Gracias. Te dejo el micrófono Gracias a abierto todos. por si quieren dar alguna despedida y nos estamos viendo. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Ojalá haya sido de utilidad y quedamos ahí a disposición de todos los que quieran conocer y aprender un poquito más. Pueden venir a visitarnos también, ¿no? Lo invitó Cata, yo también los invito a participar, a venir aquí al Observatorio de Gestión Local si quieren conocer cómo trabajamos. Buenísimo, nos estamos viendo Chao, entonces. chao.
Adiós a todos. Chao. No sé, una foto, ¿no?